Ya estamos de vuelta con noticias en 180 minutos. Son las 7:50 minutos de la mañana. Está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chatman, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Señor ministro, gracias por estar aquí con nosotros. Quiero un poco, si puede, dentro de el tema de actualidad, está la decisión que se tomó ayer de suspender el control de precios con el arroz. ¿Qué los lleva a ustedes precisamente a tomar una decisión de esta naturaleza en el Consejo de Gabinete? Micrófono, ministro, por favor. La famosa frase, micrófono apagado. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Tal cual te había prometido, y ambos cumplimos mínimo 30 días para por lo menos tener un panorama de lo que está pasando y aquí estamos. Pero veo que inicia con temas que no tienen nada que ver con economía, con finanzas, sobre todo algo de economía, que es el tema agropecuario, que con mucho gusto arrancamos por ahí. Es que todos comemos arroz en este país. Yo no creo que usted sea la excepción, ministro. En lo absoluto. Es más, a veces ya lo tengo más controlado. En una época comía demasiado arroz y el carbohidrato me cargaba un poquito enredado. Pero, ¿sabe qué? Relajo aparte, este es uno de los países paradójicamente de mayor consumo de arroz per cápita, que el exceso de carbohidratos es uno de los temas que nos complica la salud, sobre todo en temas de diabetes y otros temas, pero eso probablemente es un mejor tema para el ministro de Salud. Pero es un tema, es un fenómeno interesante que poco se discute en el país, ¿no? Del exceso de carbohidratos que consumimos en el país. Pero bueno, el tema que sí es pertinente a la economía, muy importante, es el tema de control de precios. Y tú me has escuchado decir en este programa, en tu programa y en otras ocasiones, inclusive desde que estabas en la televisión, me acuerdo que yo siempre he sido un crítico de los regímenes de control de precios. Y los controles de precios realmente en la historia económica mundial han fracasado y han tenido una justificación en alguna medida sustentable en ocasiones de crisis extrema, como la Segunda Guerra Mundial, por mencionar un caso. Pero aparte de momentos aislados eh, supremamente o muy únicos, en la historia económica del mundo moderno no han resultado los controles de precios. Y los controles de precios solo funcionan en casos donde se demuestre que hay un monopolio natural en una actividad y el Estado tiene que intervenir porque no puede haber otros proveedores o competidores en productos y servicios. Se da en casos raros en el mundo y ahí es donde tiene que intervenir el Estado. No es el caso del arroz. Y en el caso del arroz, lo que en efecto produjo como resultado es lo que todos anticipamos, unas distorsiones enormes. Y tú que inclusive estás en el negocio de alimentos, podrás corroborar que y yo me tomo el trabajo también de ir al supermercado o a veces también me mandan con mi lista a comprar. Soy un ciudadano común y corriente. Y lo que más miedo me da es regresar a la casa y no haber cumplido la lista, ¿no? Eso es lo más estresante. Uh-huh. Y a veces me toca ir a varios lugares y no la completo, pero bueno, y dicen, no, este nada más fue al primer lugar y para salir del paso, ¿no? Y hay que mostrar la factura para tener evidencia. Noto, por ejemplo, que en el arroz, uno ve y efectivamente arroz de primera no existe, ya era arroz de segunda, si es que se puede llamar arroz, y el arroz especial. Y cuando uno comenta con los comerciantes de los más grandes, medianos y pequeños, le dice que el consumidor, aparte de la presencia del Estado en el Instituto de Mercadeo Agropecuario, cuando van al de tal privado, dice, la gente compra el especial. Le digo, ¿por qué? Pero si cuesta más. Dice, porque prefieren pagar un poco más por un arroz de verdad, de buena calidad, a este arroz que realmente en algunos dicen que es incomible. Y ahí es donde uno ve reflejado el mercado. Entramos a distorsionar el mercado, tratar de jugar a Dios y determinar cuál debe ser el precio de un producto. ¿Y qué ocurre? O desabastecimiento o una calidad, pero no sé si ni siquiera cabe la descripción de una calidad inferior. Esto es más allá de inferior. El caso del arroz es el mejor caso para la descripción del fracaso
de una muerte anunciada desde que se instauró. Eso no funciona. El problema no está en la sábana. Es decir, con control de precios o subsidios no se resuelven niveles de productividad bajas, niveles de calidad, distorsiones de mercado, colusión de precios. Nada de eso se resuelve con control de precios ni con subsidios. Y dentro de la producción, uno de los estudios que, y lo puede decir la CODEC, bueno, principalmente lo puede explicar el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el actual y anteriores ministros, muchos se lo podrán decir. En Panamá hay productores con niveles que duplican o triplican los niveles de productividad de productores que tienen las productividades más bajas, que son los que piden subsidios, pero terminan entregando además productos de calidad inaceptable. Así que, y esto es un proceso entonces que va paulatino. Hay dos medidas que se toman. Una, la eliminación súbita del control de precios para que haya arroz, y esperamos que rápidamente, ya hemos conversado con algunos productores grandes, actores grandes del mercado, que aseguran que en poco tiempo, y vamos a ver si se cumple con ello, va a haber arroz de primera en todas las estanterías en el mercado. Y lo otro es ir desmontando el subsidio para no hacerlo súbitamente. Y el subsidio se va a eliminar cuando termine el último ciclo presente de la cosecha, que es a finales de abril del próximo año. Un poco largo para mi gusto, pero fue lo consensuado y es lo que se va a hacer. Es decir, en una medida rápida de aseguramiento de mercado para que haya producto no existente en el mercado, y en el otro para ir darle tiempo a esos productores para que no dependan del subsidio de los contribuyentes. Fíjense la paradoja, es decir, le pedimos a quienes pagan impuestos que subsidien a quien produce el producto y a la vez le controlamos el precio, pero no hay el producto. Entonces ahí hay como una contradicción tremenda, ¿no? El precio, evidentemente, del arroz de primera va a subir inmediatamente y ahora sí vamos a encontrar arroz de primera en el mercado, es lo que esperamos. Es correcto. Y lo que tenemos que procurar ahora es que haya competencia. Y ayer conversaba casualmente con el director de la Codeco que su principal función es es proteger al consumidor vía competencia. El mercado, y aquí hay suficientes actores de mercado en toda la cadena: producción, molineros, comercializadores y el punto al detal. Hay suficientes comerciantes. Aquí no puede haber excusa para colusión de precios, que además está prohibido por ley. Y de haberlo, la Codeco tiene las herramientas legales para actuar y romper, sancionar y en la medida y traer como resultado disuadir esa nefasta práctica. Ahora, Sí. eso no ocurre súbitamente. Esas imperfecciones de mercado toman tiempo en corregirse, y miren casos en países donde son muy eficaces en estos temas pro competencia, como Chile. Les invito a que vean ese caso. Chile tiene una agencia de competencia de protección al consumidor que realmente es probablemente la mejor en América Latina. Los tienen los europeos muy efectivas, y a cada rato ven las noticias de, por ejemplo, cuando se llevan al sistema judicial a empresas digitales como de Google o Apple o las otras digitales de este mundo, y en muchos casos ganan los casos, valga la repetición, contra esas empresas porque hay prácticas monopolísticas u oligopolísticas. El mismo caso en Estados Unidos. Y en todos los países que tienen una profunda institucionalidad protegiendo al consumidor es asegurándose, porque si nos dedicamos estrictamente a tratar de regular los precios, jugar a Dios, regular los precios o subsidiarlos, los insubsidios no alcanzan los recursos, jamás van a alcanzar los recursos que pagan los contribuyentes a través de impuestos para subsidiar la producción. Y los controles de precios, como ya he comentado, no funcionan. Es como si le dijéramos ahora qué sé yo, algún servicio que alguien ve en entretenimiento. Ahora Netflix solo va a poder cobrar $2 por el servicio. Le garantizo que se salen del mercado. Así funciona. Ingeniero Blandón. Buenos días, don Felipe. Buenos días. Oiga, yo coincido con usted en el asunto del control de precios. Creo que el control de precios
a los bienes es un fracaso, un error. Yo aprendí mucho de esto con Nicolás Barletta y con su padre, don Guillermo Chapman. Yo también, Quería hacerle un par de preguntas, si me lo permite, señor ministro. por favor. En el marco de lo que usted ha visto ya en 30 días y por lo que usted ha estudiado ya en economía, creo que su conocimiento de materia económica lo complemento yo con mi conocimiento de la política y saco una ecuación mejor. Y creo que la economía, usted como economista debe enseñar a los políticos economía y los políticos deberán enseñarle cómo implementar las cosas, porque una cosa es la abstracción de la economía y una cosa es la concretización política de esa economía. Pero hago unas tres preguntas. Eso es política económica y economía política. Es correcto. Tres preguntas. ¿Cuál es, en función de sus proyecciones, la proyección de ingresos que usted tiene para el próximo año y el crecimiento económico para el próximo año? Dos, ¿cuál es la inflación que usted prevé, dadas las medidas que se están tomando para el próximo año? Y no le hablo de este año porque ya este año tiene una dinámica y esa dinámica la está arrastrando. ¿Y cuál es la perspectiva del empleo y salario? ¿Por qué le he hablado de estas tres cosas? Porque el principal problema de nuestro país es el empleo. Ese es el principal para mí de la economía panameña. ¿Cómo generar empleo? En un país como el nuestro, ligado al mundo, y en un mundo cada vez más complicado, las posibilidades de una guerra en el Mediano Oriente, los avances de Ucrania en territorio ruso y los peligros de eso, los problemas de América del Sur, lo que está pasando de la crisis de Venezuela, la crisis de Nicaragua, el desastre de Cuba, en fin. Pero además de eso, América en general se enfrenta a una lucha entre el populismo de derecha o de izquierda. Y yo prefiero que el mundo se mueva en el medio. ¿Cuáles son sus proyecciones, señor ministro? Bueno, empezando por eso último, yo no creo en los absolutismos. Yo creo que ya pasamos de ese mundo bipolar de pensamientos. Yo creo que los problemas económicos y políticos deben ser atendidos de una forma mucho más compleja. Es decir, yo no creo en recetas únicas y etiquetar a un individuo porque si es comunista, socialista, libertario, liberal, centro. Yo creo que no hay recetas idénticas para cada uno de los problemas y hay suficiente historia para aprender de los aciertos y errores de las distintas corrientes de pensamiento, sobre todo las absolutistas, que creo que lo ponen a uno una camisa de fuerza. Así que en ese sentido, una de las cosas que he aprendido con los años y un poco la pérdida de cabello ha sido que alejarse de ese absolutismo. Y el mundo no es binario. Ha mencionado varios elementos interesantes. Empecemos por el último, problemas. Y dicho sea de paso, sí, yo no soy político, yo jamás he tenido la oportunidad o no me he dedicado a buscar votos en la política o competir en partidos. Y usted sabe muy bien que los ciudadanos, si nos vamos a la abstracción propia de política per se y nos remontamos a la política ateniense, la definición, la acepción original, todo político es un individuo que se preocupa por la cosa pública y los problemas del país, lo cual me convierte a estos tres que estamos hablando en políticos, unos políticos más de pronto dedicados a la estrategia política, a conseguir votos y resultados políticos, otros a pensar en la cosa pública y política para tratar de atender esos problemas. Yo me ubico en ese ámbito. Y sí, en efecto, no soy un estratega en obtener votos ni popularidad. Eso no es, y que tampoco no es mi interés, dicho sea de paso. Yo identifico como los principales problemas del ciudadano, como el desempleo, coincido plenamente, el número uno, que tiene una explicación larga, compleja de resolver, en el cual llevamos, qué sé yo, más de 40 años que no hemos podido avanzar en ese debate yo creo que están empantanados un poco por temas, yo creo que de absolutismos, desde un punto de vista de filosofía política. Y lo otro son los ingresos. Típicamente al ciudadano con el que yo comento en la calle también me dice, no me alcanzan los ingresos. Y automáticamente la gente, fíjense las paradojas de la vida, dice, yo quisiera que los precios bajen. Ahora bien, muy difícil, y no hay casos, es muy difícil encontrar en una economía donde los precios bajen y la economía no crezca y cree empleo. Y les voy a citar un caso
que es de estudio fascinante, Japón. Japón, que fue una economía que creció a una velocidad impresionante hasta los 80, y ustedes recordarán, ingenieros, en los 80 yo estaba estudiando y usted estaba trabajando, el pánico que tenía en Estados Unidos de la amenaza de Japón, y se acuerdan aquel titular de la tapa creo que era Time Magazine, ingeniero, o no sé si era Newsweek, donde tenían el sol naciente, que iba a acabar con los Estados Unidos. Por el crecimiento económico, etcétera, y de ahí entró en un proceso de estancamiento del cual no han logrado salir en una tracción, llevan casi 30 años. Deflación, pobre crecimiento, muy poca creación de empleo. Obviamente era una economía ya muy rica y no ha caído, pero se ha mantenido ahí. Y si usted va ahora mismo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, fíjense lo que dice el presidente de la Reserva Federal. Su mandato principal ahí es empleo y precios. Que el empleo llegue a los niveles más bajos posibles, casi que pleno empleo, y que haya precios que crezcan, ojo, que crezcan, pero manejables. Por definición, si hay deflación, la economía no va a crecer ni se van a crear empleos. Es importante decirlo. O sea que cuando decimos que queremos que los precios bajen a lo largo de la economía, es una apuesta sumamente arriesgada. Ahí lo que yo sí diría es que a mí sí me gustaría ver precios descender en sectores donde no hay plena competencia, donde me da la impresión de que puede haber algún grado de colusión de precios o acuerdos de mercado, donde los precios sí pueden bajar y el producto mejorar. No sé si eso va a ser suficiente para mover la aguja del índice del precio al consumidor. Pero el arroz, mencionamos uno donde eventualmente la competencia ahora va a arrancar un precio alto, pero yo estimo a que debería ir bajando. Y si no baje, porque hay un problema de mercado que hay que atender, que no se va a resolver con control de precios. Entonces, ¿qué produce? ¿Cómo podemos atacar el desempleo? Y no perdamos de vista, más del 80% del Producto Interno Bruto, el valor agregado a esta economía, lo produce el sector privado, no el sector público. Esa falacia que escuchamos todo el tiempo, que queremos que los gobiernos gasten, es un error garrafal. Y les voy a dar un ejemplo muy aleccionador, humanamente triste: la pandemia. En la pandemia la economía se contrajo más de 18%. La actividad privada económica de personas, familias, hogares y empresas se retiró del mercado. Por el lado público, aumentó la participación del Estado en la economía, tanto del gasto como de la inversión, como del empleo. Y a pesar de ello, de ese incremento, la economía se contrajo 18%. Más claro que eso, imposible. O sea, un ejemplo demasiado. Jamás me imaginé que íbamos a vivir un ejemplo de esa magnitud, que nos evidencia duro, muy duro, que el Estado no es lo que te mueve la aguja económica de este país. El Estado debe ser un facilitador. Sí debe quedar las condiciones adecuadas, por ejemplo, para que haya buena educación, para que la gente logre superarse con total autonomía, que hayan buenos servicios de salud, que haya seguridad en la vida, que haya infraestructura. O sea, hay una serie de elementos que sí le pertenecen y son pertinentes al Estado, pero también enviar señales de mercado, de hacia dónde vamos, de que hay un plan, hay un entendimiento de cómo funciona la economía entrando a la cuarta década del siglo XXI, donde las oportunidades ya están en el mercado de microprocesadores, en suplementos médicos de vanguardia. Es decir, entender esas oportunidades del mercado. Esas son las señales de mercado. Entonces, eso me pregunta el crecimiento, las proyecciones de crecimiento económico. Ya hay dos enfoques. El más inmediato, que es el próximo año, sobre los ingresos fiscales o que incluye los tributarios. Estamos trabajando en revisar, entender qué pasó, por qué han caído tanto los ingresos versus lo que se había presupuestado. Los ingresos versus el año pasado están relativamente flat, están bastante planos, pero están casi 18% contra lo que se había presupuestado. ¿Por qué? Ahí yo personalmente tengo una hipótesis que estamos validando. Y para entender ahí dónde están esos errores, para corregirlos rápidamente, para levantar nuevamente esos ingresos tributarios, obviamente con el objetivo, mi objetivo principalmente es reducir el déficit, e ir reduciendo un aterrizaje suave sobre el manejo de la deuda que tanto nos cuesta, y sobre todo en un ambiente de intereses altos,
que nos resta, nos meten la mano es meternos la mano en el bolsillo, con los términos y condiciones que tenemos. En términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, yo me mantengo en las proyecciones que tenía antes de llegar a este ministerio, donde creo que podemos crecer alrededor del 4%. Ayer, creo que ayer o anteayer, la CEPAL actualizó sus cifras y bajó a Panamá un poquito como a 3,5. Entre ese medio punto, tampoco yo no me desmayaría por ello. No conozco la metodología de cálculo de ello. Pero yo todavía me siento optimista de que podemos alcanzar un 4% o un poco más desde un punto de vista real, con una inflación bastante contenida, que va a estar entre las más bajas del mundo, lo cual nos va a llevar a un PIB nominal de tal vez cercano, un poco más arriba del 5%, que es lo que nos interesa a los ciudadanos. En las empresas nadie hace proyecciones en términos de ventas reales ajustadas por inflación, es la nominal, es la que usamos y es lo mismo que hacemos nosotros en nuestros hogares. Todavía por debajo de nuestro potencial. Yo creo que el potencial de Panamá es por encima del 5%, lo cual nos permite acelerar la creación de empleo bien remunerado, pero para ello tenemos que propiciar más inversión privada, tanto nacional como inversión directa extranjera. ¿Cómo logramos eso? Eso lo logramos enviando señales de mercado, siendo transparentes, que es lo que hemos procurado hacer en las últimas semanas con las calificadoras de riesgo, pintándole la película tal cual la vemos. Este año no cumplimos con la meta del 2% del déficit fiscal. Imposible. Los ingresos versus los previstos han caído casi 18%. Los gastos, como ustedes bien saben, hay restricciones legales muy difíciles para reducir, a pesar del esfuerzo que hemos hecho ya de contener el gasto en más de $1.400 millones, que es mucho dinero. $1.400 millones en 6 meses. Y con todo y eso, no vamos a llegar al 2%, lo vamos a exceder. Y después en la tercera conversación por Zoom, porque y nos decían, pero ¿por qué usted no viaja a venir a conversar a nosotros de cara a cara y ver que no hay un avatar detrás de un Zoom conversando con nosotros? Digo, bueno, porque ahora mismo la Asamblea nos tiene congelados los viáticos. Así que bueno, lo tenemos que hacer por Zoom, y cuando resolvamos eso, que estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de la Asamblea para ir a visitar las calificadoras, ir a visitar a quienes nos financian en Wall Street, ir a visitar a las multilaterales como el Fondo Monetario en Washington, tarea que yo creo que es importante que deba hacer quien sea ministro de Economía y Finanzas. Pero esa es otra discusión. Y una de las cosas que me llamó la atención es cuando en la tercera conversación, yo sí lo dije y no me puedo aguantar, pero si le hemos dicho que no vamos a cumplir con el 2%, ¿por qué nadie nos lo reclama? Sí, porque nosotros lo sabíamos, nosotros corremos los números, pero querían que nos dijeran la verdad, que ustedes nos lo dijeran, aunque nosotros sabíamos el cálculo ya. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ingeniero, en estos momentos, ¿no? Y ahí me gusta la expresión coloquial del presidente de que dice, yo soy un poco más optimista, él dice, estamos mal, pero vamos bien. Y yo no diría tanto que estamos mal, yo diría, podríamos estar mejor y vamos a estar mejor. Sería mi expresión. El pago a proveedores es muy importante porque esto estimula, dinamiza la economía. Y el titular que vi hace unos días, Chapman nos endeudará en 9,000 millones. Explíqueme eso, porque el que lee eso se asusta. Bueno, Álvaro sabe que una de las cosas que a mí me encanta es tratar de explicar estos temas. Y cuando yo ese titular, lo primero que dije, fracasé en explicarme. Error mío. Así que seguiré intentando y moriré en el intento. Eso es una preautorización para ser utilizada en los próximos 5 años. Explíqueselo a los panameños como si se tratara de una casa allá en Chitré, en mi pueblo. Bueno, sencillo. Imaginémonos que Álvaro opera un restaurante en Chitré y va a su banco y le pide una línea de crédito o una autorización de crédito o una autorización de sobregiro, digamos, de $10,000. Y Álvaro sabe que yo no creo que voy a necesitar esos $10,000, pero en caso de necesitarlo en los próximos años, cuando tenga, en función de cómo se comporte mi clientela, que tiene picos y valles, si en un momento dado yo tengo que abrir el restaurante para no perder mi clientela, pero los días que lo abrí tuve flujo de caja negativo, yo puedo financiarlo con una línea de sobregiro y cuando tengo el pico y de vuelta,
lo cancelo enseguida. Esto básicamente es tener esa preautorización para cuando lo necesitamos, lo usamos y mi esperanza es que no lleguemos ni remotamente cerca a los 9.000 millones de usar de esa preaprobación en los próximos 4 o 5 años. Ahora bien, fíjense las oportunidades que se dan y no teníamos la necesidad en ese momento de flujo de caja. El lunes de la semana pasada hubo una inestabilidad muy importante en los mercados de capitales. El mercado japonés tuvo la mayor contracción desde el año de 1987. Las tasas de interés se desplomaron de forma importante en los mercados de capitales por 24 horas. Si nosotros hubiéramos tenido la preautorización, que ya la teníamos, pero hubiésemos tenido la necesidad de acceder a fondos que no la teníamos en ese momento y todavía no la tenemos al día de hoy, hubiéramos podido acudir súbitamente al mercado y acceder a fondos muy baratos. Son ventanas, y fíjense, esa ventana se abrió y se cerró en 24 horas. Yo me levanté muy temprano el lunes en la madrugada y empecé a ver los mercados y vi que el mercado en Japón había colapsado y empecé a ver los mercados a futuro y todo el mundo estaba anticipando de que iba a haber una volatilidad. En lo que le gustan estos temas, le veo que vean, hay un índice de volatilidad que se llama el VIX, el VIX, V de vaca, que mide la volatilidad de los mercados, que había sido de las más altas. Y ya todo el mercado estaba anticipando y estaban dando por descontado que las tasas de interés ese día, las tasas, por ejemplo, a que cotizan la deuda del Tesoro americano, iban a caer de forma importante porque los precios suben, el inversionista entra en pánico y lo que hace, me muevo, vendo y me muevo a puerto seguro. Sube los precios, bajan las tasas de interés. Y o sea, las paradojas de la vida. Si esto hubiera sido un momento donde hubiésemos necesitado liquidez, vamos al mercado y conseguimos plata que por lo menos nos hubiera costado un punto menos lo que nos está costando el financiamiento marginal. Pero son cosas que yo sé que son complejas y difíciles de explicar. Y eso nos hubiera ahorrado varios decenas o cientos de millones de dólares en nuestro flujo de caja que pagamos intereses al año. Dinero disponible que hubiésemos tenido para otras cosas. Pero esas oportunidades se dan súbitamente y ventanas que se abren y se cierran. Y no sé si he logrado explicarlo, pero básicamente la necesidad que vamos a tener este año son de dos componentes. Tenemos algunos vencimientos hasta que finalice el año de deuda que vamos a honrar. Vamos a tenemos un déficit que, como ya expliqué, va a ser mayor al 2% por la caída de los ingresos y nos fuimos hasta el máximo que nos permite la ley en disminución de los gastos. Con todo eso vamos a tener un déficit, un saldo negativo que vamos a tener que financiar, que va a ser sustancialmente, pero sustancialmente menor a esos 9.000 millones. Felipe, yo estuve leyendo lo que usted dijo con respecto a estos 9.000 millones. Y aquí con Álvaro y Libeika discutimos esto y expresaba mi satisfacción por la estrategia suya financiera de ese momento. Todavía no había pasado esta caída del lunes pasado en el mercado. Me parece que es una buena estrategia financiera para poder enfrentarnos a cualquier eventualidad que podamos tener en los próximos meses o en los próximos años. Me pareció una acción extremadamente... Gracias, ingeniero. Es lo equivalente a que uno compra un seguro de lo que sea, esperando nunca tener que utilizarlo. Pero duermes tranquilo teniendo el seguro. Pero eso me lleva entonces a dos puntos, ministro. Las reformas a la caja del Seguro Social, siendo la caja un elemento importante, y tú lo sabes mucho mejor que todos nosotros, sí, en las finanzas públicas, es una cosa fundamental. Usted espera que eso esté listo en el próximo año. Yo no soy tan optimista de que esto sea el lunes, el 1 de enero, pero debe ser en los primeros meses del próximo año. Y dos, el problema minero, que tiene un efecto fundamental en el PIB. ¿Qué hay de estas dos cosas? Ok, y ahí le voy a hablar desde el punto de vista de la opinión de Felipe, o si quiere del ministro inclusive. Yo no puedo hablar por el presidente de la República, ni el gobierno nacional, ni el Estado panameño, por supuesto. Y aquí, como buen político que es, usted sabe que esto es el arte de lo posible.
Uno puede soñar con lo ideal o con lo perfecto, que es enemigo de lo bueno, y es que se puede lograr. Primero, Caja de Seguro Social, y es en otra cosa que los panameños no hemos tenido éxito en comprender y en separar los conceptos. Por algún diseño que me imagino que tiene explicaciones históricas, cuando se crea la Caja de Seguro Social en la década de los 40, bajo una misma institución se combinó muchas cosas, pero sobre todo los dos elementos más fundamentales: servicios de salud con prestaciones económicas que son pensiones, que requiere además dos habilidades completamente distintas. Yo me he dedicado mi vida a administrar inversiones, sé de inversiones, entiendo programas como pensiones, sistemas de reparto de capitalización, lo que llaman sistemas solidarios, que técnicamente son sistemas de reparto, y con gusto eso lo podemos definir algún día. Y están los sistemas de cuentas individuales que tienen algunos países, o regímenes privados o mixtos. Aquí hay de todo un menú. Y está el tema de salud, que conlleva administrar hospitales, comprar medicamentos, servicios de salud. Yo no soy un experto en eso. Sí entiendo la parte económica de medicamentos, eso sí lo entiendo perfectamente. Y lo he estudiado, y las distorsiones que hay en los precios, sobre todo en el mercado privado, y los problemas de desabastecimiento, que es gestión administrativa, donde el 80% de la población obtiene sus medicamentos en el Seguro Social y el Ministerio de Salud, porque lo he estudiado. Cuando he visto los problemas, yo me dedico a estudiarlos para tratar de entender y no cometer el error de opinar sin haber estudiado un tema. Primero, hablamos de las pensiones y continuamente escucho a las personas decir, es que antes de que toquen las pensiones quiero que resuelvan lo de las citas, medicamentos, etcétera, que tiene toda la razón. Es una conclusión humana entendible. Pero si resolvemos las citas que se deben resolver, ojo, que los dos temas se tienen que resolver, y no hay excusa para atender uno y no atender el otro. Empecemos por allí. Ahora bien, que resolvamos si tenemos éxito en tener la mejor prestación de salud del mundo y no tocamos las pensiones, no va a resolver el problema de pensiones. Y si resolvemos el problema de pensiones y tenemos un sistema de pensiones de lujo a nivel mundial y no hacemos lo otro, no va a resolver el sufrimiento del usuario de prestaciones médicas. Yo creo que eso es importante y requiere destrezas completamente distintas, abordajes completamente distintos. Uno es financiero, matemático, empleo, y otro es servicios de salud. Destrezas completamente distintas. Y eso a veces a mí no deja de impresionarme cuando mezclamos los temas. Y he escuchado a gente a quienes respeto. Recientemente, este fin de semana, no voy a citar nombres, ustedes vieron algunas personas en los programas de televisión haciendo alusión a esto y mezclando los temas, que crea, obviamente, va contaminando el ambiente para realmente decir, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos este otro? Pero bueno, esa es una discusión en sí propia, prolongada. Mi recomendación al país es atender los dos problemas con igual de urgencia. En lo que a mí respecta como ministro de Economía y Finanzas, por supuesto que me preocupan y me quita el sueño, literalmente, que me despierto a veces a las 3 de la mañana y tengo ideas y me levanto y las escribo en un papel, y mi esposa me dice, ¿tú estás loco? ¿Qué estás haciendo? Yo, me surgió una idea y tengo que escribirla antes que se me olvide. Ahí me daban amigos algunas ideas, que te tengo una idea para que anotes la idea y no tengas que despertar a tu esposa y no enciendas la luz. Siempre surgen ideas buenas. Es atender el problema financiero de las pensiones. Porque la finanza, esa propuesta de que se pague absolutamente la totalidad del déficit con recursos del Estado, primero, que yo pienso que es en alguna medida, como dice en inglés, naif, es un poco inocente, porque los recursos tienen que obtenerse de un lado. Si no hemos tocado eso hoy en día y ya tenemos un flujo negativo de caja, imaginémonos. Y hay personas que proponen, y me encanta la frase cuando dicen, lo pague el Estado.
Yo me quedo pensando, y regresamos a la política, ingeniero Blandón. ¿Qué es el Estado? El Estado es un marciano. El Estado somos todos. ¿Quién financia el Estado? Gente como nosotros tres, a través de nuestros impuestos. Entonces, hay una persona que dice que lo pague el Estado, es decir, que lo pague el ingeniero Blandón, Álvaro, Felipe. Le vamos a ir a pedir a ellos tres que paguen más impuestos para financiar ese flujo de caja negativo. Nadie está proponiendo eso, yo no estoy proponiendo eso. Pero se hacen propuestas incompletas, sin decir qué hay detrás de ello. Entonces, eso me lleva a que la solución es supremamente compleja, que va a requerir muy probablemente aporte de los contribuyentes como nosotros tres. Yo creo que sí, porque ya han transcurrido 15 años donde han habido 3 órganos ejecutivos, 3 legislativos y al menos 3 juntas directivas de la Caja de Seguro Social, que ninguno hizo nada al respecto. Y estaba escrito en la pared desde el año 2010, 2011, de que esto se tenía que revisar cada 2 años mínimo. Y nadie lo hizo. Y ahora al que está aquí sentado y a los otros que estamos nos toca atender un problema causado por 3 lustros de ciudadanos que estuvieron los 3 órganos, que estuvieron al menos en 2 órganos del Estado que tenían competencia para ello y en la institución que no hicieron nada. Yo creo que al pan, pan, vino, vino. Y en esa institución incluye empresarios, trabajadores y gobiernos. Ninguno de los 3 hizo nada al respecto. Y eso no, y ahí tenemos la evidencia de que ignorar el problema no solamente no hace que no desaparece, sino hay que sea mayor y que sea más grande. Mi recomendación, llegó la hora de atender el problema. Y para ello se va a requerir del concurso de todos los ciudadanos y pensar en qué se puede hacer para que sea viable, para que nadie deje de recibir su pensión, que mientras eso esté, mientras yo pueda hacer un aporte intelectual para ello, yo daré la recomendación de que nadie deje de recibir su pensión. Y hay cosas que la ciudadanía, el país, los ciudadanos, podemos hacer para que eso no ocurra, pero va a requerir del concurso de todos. ¿En cuánto tiempo? Ojalá, ingeniero, sea en el menor tiempo posible. Pero obviamente eso es aspiracional. Yo no tengo la respuesta si eso va a tomar 2 meses, 3 meses, 1 año, pero el tiempo corre en contra nuestra. Mientras más tiempo nos tomamos, más nos va a costar a la sociedad panameña, a todos. No es al Estado, no es a un gobierno, no es a la caja, le va a costar a las personas. Cada día que perdemos nos va a costar más a los ciudadanos, a todos, y eso es importante no perderlo de vista. La mina, me preguntó sobre la mina. Sí, nuevamente, mundo ideal. ¿Quiere decir que es inminente tocar las medidas paramétricas de una u otra manera? No, yo no he dicho que es inminente. Un escenario es no tocarlas y pagarlo todo a través de incremento de impuestos. Eso es una opción. Pero incremento de impuestos que también lo tienen que pagar los jubilados. Ok. Incrementas impuestos, se los incrementas a todo el país. El ITBMS, por ejemplo. Todos. O sea, a ver, que lo pague el Estado sin tocar ni una fuente de ingreso. No hay ninguna propuesta sostenible de cómo hacer eso. Siempre es una opción, pero tienes que buscar las fuentes de financiamiento para que el gobierno, el fisco, pague eso sin que se toque ningún parámetro. Claro. Hacerlo solo tocando parámetros no dan las cuentas tampoco. Por lo menos a este servidor no le dan las cuentas. Aunque pongamos, y yo jamás estaría de acuerdo con un aumento de toque de parámetros a niveles inaceptables. Tocar solo los parámetros y no hacer nada, ya perdimos el tiempo. Eso ya pasó. Okay. Ya eso no se puede. Okay. O sea que va a tener que ser una combinación de muchas cosas. ¿El problema es resoluble? Sí. Pero todo va a depender del concurso de los ciudadanos y que realmente queramos. Porque si realmente queremos resolver el problema, hay que presentar propuestas responsables completas, que dice, así se financia,
pero de aquí se genera el ingreso Ok. para financiar eso. ¿Y lo de la mina? Lo de la mina puede ser una fuente potencial de recursos muy bueno, pero antes de hacer eso exclusivamente por recursos, yo quiero ir un poco más atrás. Yo estuve en desacuerdo con el contrato desde el día 1. Y este que está aquí se lo dijo hace un año antes de las protestas, tanto a la empresa como al gobierno de aquel entonces. Todo el mundo decía que yo no sabía, ingenieros me decían que yo no sabía de política. Yo les dije, ustedes no entienden la idiosincrasia del panameño. Este país peleó por más de 100 años contra la potencia Entonces más sí sabía grande de política. para el canal. Entonces sí sabía de política. Así que yo les dije, se están equivocando y no están entendiendo su entorno. Olvídese de gobierno. El país no les va a aceptar eso, ni al gobierno ni a la empresa. Ese era mi análisis del entorno. Llámese análisis político, porque es análisis político del entorno que nos lleva a lo económico. Y se los dije, y van a ir contaditos con sus pasos a crearnos un problema a la sociedad panameña. Y como dicen, se requieren 2 para bailar tango, y esos 2 que bailaron el tango nos metieron en ese problema. Y el problema, y que se los digo también a los banqueros de la mina, se lo he dicho a las calificadoras de riesgo, el problema no solamente no lo causó este gobierno que lo va a enfrentar, el problema no lo causó la sociedad panameña, lo causaron esos 2 que bailaron tango. Porque estaba escrito en la pared de que eso iba a obtener un rechazo espantoso de la sociedad. Entonces, mundo ideal, yo probablemente desde un inicio hubiera hecho una mina como esa. No. Y si los ambientalistas demuestran con estudios, por ejemplo, como se ha hecho en otros casos bien estudiados, de que el costo para la sociedad era mayor que los potenciales beneficios, este que está aquí hubiera dicho, no hagamos eso. Pero ya tenemos una mina ahí existente, indistintamente, a mí no me gusta, pero indistintamente es que está allí o no está allí, hay que hacer algo. No hacer nada no es una opción, es la peor opción, dicho sea de paso, no hacer nada. Mi recomendación es evaluar las distintas alternativas. Digo, una de las cosas que no me gusta, pero fíjense las paradojas de la vida. Necesitamos recursos, hay una fuente de recursos, pero no queremos operar esa mina. No me gusta la arquitectura de cómo se hizo la concesión, cómo se opera, toda la arquitectura financiera y del negocio a mí no me gusta, nunca me gustó y siempre lo dije desde el día 1. Y creo que y muchas personas coincidieron conmigo. Y en eso yo tiendo a hacer, sí, mucha gente me critica, a tomar decisiones, concentrarme a procurar recomendar decisiones racionales, realpolitik, que usted, ingeniero, entiende eso muy bien. Realpolitik es lo que tenemos. Ahí está el problema, ¿cómo lo atendemos? Ok, bueno. Gracias, don Felipe. Interesante. Y ahí veo a Ramón Abadi de la Codeco, me encanta. No apague la cámara. Él está clarito conmigo que hay que promover la competencia. Y el problema no se resuelve con control de precios. Hay que combatir la colusión. Hay que defender al consumidor yendo contra el comportamiento oligopólico, contra el comportamiento monopólico y ejercer el poder legal que tiene el Estado para proteger al consumidor. Bueno, y atacar esas malas prácticas. De eso vamos a hablar con Ramón Abadi aquí en Noticias 180 Minutos. Gracias, ministro. Que tenga excelente día. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Seguimos acá con el director de ACODECO, que precisamente llegó y ha hecho estos anuncios importantes relacionados con el tema del arroz, una compensación o subsidio que se ha estado pagando